Tengo 80 años, pero si me ves caminar, jurarías que tengo 40. No es una exageración. Subo escaleras sin agarrarme, paseo todos los días sin bastón. Y hace poco hasta me animé a bailar en una fiesta familiar sin terminar con dolor de piernas ni mareo. Pero hace apenas un año, la historia era muy diferente. Mi cuerpo se sentía pesado. Las piernas no respondían igual. El equilibrio me fallaba con frecuencia y cada vez que me levantaba del sillón, tenía miedo de caer. Caminaba despacio, como si cada paso fuera una negociación con las rodillas. Sentía que la vejez me estaba apagando lentamente. Y lo peor no era el dolor. Era la sensación de que ya no había vuelta atrás. «Es normal a tu edad», me decían. «Con 80 años ya no se puede pedir más». Y yo lo creí. Me resigné. Dejé de salir sola. Empecé a rechazar invitaciones. Y poco a poco mi mundo se volvió más pequeño. Pero algo dentro de mí se negaba a aceptar que eso era todo. ¿Cómo podía ser que de un día a otro, lo que antes hacía con facilidad ahora fuera un esfuerzo sobrehumano? Hasta que un día, después de una caída leve en la cocina, mi nieta me miró a los ojos y me dijo algo que me cambió la vida, abuela. ¿Puede ser que no te falte fuerza? Sino algo más profundo que nadie te está mirando. Esa frase quedó resonando en mi cabeza. ¿Y si lo que me estaba robando la energía no era solo el paso del tiempo? ¿Y si había algo más, algo invisible, silencioso, que me debilitaba sin darme cuenta? Así empezó mi búsqueda. No de una medicina mágica, ni de ejercicios imposibles, sino de una explicación real. Y lo que descubrí fue impactante. Mi cuerpo no estaba envejecido. Estaba desnutrido. Y no por falta de comida, sino por falta de vitaminas esenciales que, con los años, simplemente dejamos de absorber como antes. Lo peor es que nadie me lo había dicho. Ni los médicos, ni las amigas, ni los libros. A todas nos pasaba lo mismo. Pero lo tomábamos como parte de hacerse mayor. Sin embargo, los síntomas eran demasiado claros para ignorarlos: pérdida de equilibrio, debilidad muscular, calambres nocturnos, lentitud al caminar, manos frías, cansancio inexplicable. Y yo pensaba que era normal, pero no lo era. Lo más fuerte fue cuando leí una frase de un investigador en geriatría que decía: en el adulto mayor, muchas caídas, mareos y limitaciones físicas no se deben al envejecimiento, sino a deficiencias crónicas de nutrientes que nadie revisa. Ahí me explotó la cabeza, porque yo comía bien. Tenía una dieta variada, tomaba mis sopas, mis frutas, mis verduras, pero seguía débil. ¿Por qué? Porque a los 60, 70, 80 años, el cuerpo deja de procesar igual lo que comemos. Los intestinos absorben menos, el hígado metaboliza más lento. Y encima, muchos medicamentos comunes como omeprazol, metformina o diuréticos arrastran minerales y bloquean vitaminas sin que lo sepamos. El resultado: poco a poco, nos vamos quedando sin combustible por dentro, aunque por fuera parezca que todo está bien. Y así como un auto sin aceite empieza a hacer ruidos raros, el cuerpo empieza a fallar en lo más básico: caminar, dormir, moverse, pensar, mantenerse de pie. Pero lo más duro no fue descubrir eso. Lo más duro fue darme cuenta de que la mayoría de adultos mayores vive así durante años sin saber que hay solución. Sí, solución. Porque el cuerpo no se rinde tan fácil. Solo necesita lo que ha perdido: las vitaminas correctas, en la forma correcta y en el momento justo. Yo lo viví. Y por eso, si hoy caminas con dificultad, si sientes que tu energía se va aunque descanses, si cada escalón parece una montaña, no creas que es tu culpa. Quizás solo te falta algo tan simple como una vitamina que ya no estás absorbiendo.
En los próximos minutos voy a contarte exactamente cuáles fueron las 6 vitaminas que me devolvieron la vida y cómo tú también puedes empezar hoy mismo a recuperar fuerza, equilibrio y alegría. Sin fórmulas mágicas ni entrenamientos extremos, solo entendiendo tu cuerpo y dándole lo que pide. Pero antes, déjame contarte cómo fue que llegué a ese punto de quiebre, porque entender eso cambia todo. Mi nieta Sofía fue quien encendió la chispa. Estudia nutrición y tiene una forma muy dulce de decir las cosas que duelen. Esa tarde, mientras me ayudaba a preparar la merienda, me miró con una mezcla de ternura y preocupación y soltó: «Abuela, tú comes sano, pero hay algo que no cuadra. ¿Te han hecho análisis de vitaminas últimamente?». Le respondí lo que la mayoría respondería: «Vitaminas no, nunca. ¿Para qué?». Sí, como bien. Ella no dijo nada, pero al día siguiente llegó con una carpeta llena de estudios. Me mostró gráficos, artículos y un par de reportes médicos que hablaban de algo que hasta ese momento jamás había escuchado: deficiencias subclínicas en adultos mayores. Me explicó que muchas personas mayores no presentan síntomas obvios de desnutrición, pero viven con niveles bajos de vitaminas clave. Y esos niveles bajos, aunque no causen una enfermedad de inmediato, van debilitando funciones esenciales del cuerpo lentamente, como una fuga invisible. Según un informe del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos, el 68% de los mayores de 65 años tienen deficiencia de vitamina D, y más del 40% presenta bajos niveles de B12, incluso sin síntomas aparentes. Lo más alarmante era que esas deficiencias están directamente relacionadas con problemas de movilidad, equilibrio, caídas y hasta deterioro cognitivo. Todo empezó a tener sentido. Yo no estaba vieja y ya, como me había hecho creer la sociedad. Yo estaba funcionando con el tanque casi vacío. Entonces, Sofía me propuso un plan: iríamos a un laboratorio, pediríamos un análisis completo de vitaminas, minerales y función hepática, nada invasivo, solo un examen de sangre bien detallado. A los pocos días, los resultados confirmaron lo que temíamos: niveles bajos de vitamina D, carencia severa de B12, magnesio al límite inferior, y una leve deficiencia de vitamina E. No era raro, pero sí grave, porque eso explicaba todos los calambres, el cansancio, la lentitud mental, la torpeza al caminar. Me sentí aliviada, pero también enojada. ¿Cómo podía ser que con todos los controles médicos que me hacían, nadie se hubiera tomado el tiempo de mirar esto? Y entonces recordé algo que me dijo un médico joven, amigo de Sofía. Los exámenes de rutina no incluyen estas vitaminas, porque se asume que se obtienen con la dieta. Pero a partir de los 60 eso ya no aplica. A esa edad, comer bien no basta. Ahí me di cuenta de que la mayoría de adultos mayores estamos mal diagnosticados. Nos dan antiinflamatorios, analgésicos o calmantes, pero rara vez nos preguntan si tenemos suficiente vitamina D para sostener el cuerpo o suficiente B12 para mantener despierto el sistema nervioso. Y lo peor, muchos síntomas como mareos, dificultad para concentrarse, torpeza en las manos o calambres nocturnos son tratados como cosas normales de la edad, cuando en realidad podrían ser avisos de que el cuerpo está pidiendo auxilio. Con esa certeza, decidí tomar cartas en el asunto. No más resignación, no más esperar a que las cosas empeoren. Si había algo que podía hacer para recuperar vitalidad, fuerza y equilibrio, lo haría. Fue así como empezó mi transformación. No con una cirugía, ni con una terapia costosa, ni con un entrenador personal. Empezó con algo tan básico como mirar hacia adentro y preguntarle a mi cuerpo, ¿qué te falta? Y lo que descubrimos en ese proceso fue revelador. Porque no solo encontré respuestas médicas, también me reencontré conmigo misma, con la mujer activa,
despierta, curiosa y determinada que siempre había sido, y que por un tiempo creí que ya no existía. Lo curioso es que, al compartir esto con mis amigas, muchas comenzaron a notar lo mismo. Una tenía déficit de magnesio y no lo sabía. Otra estaba con la vitamina B12 por el suelo y pensaba que tenía Parkinson. Una más vivía con fatiga crónica y era solo falta de hierro y vitamina C. Nos dimos cuenta de algo importante: la ignorancia nutricional en la tercera edad es una epidemia silenciosa. Y lo más triste es que muchos profesionales tampoco se detienen a mirar, porque lo urgente tapa lo importante. Porque se asume que, si no hay un síntoma agudo, no hay problema. Y mientras tanto, nuestro cuerpo va apagándose en silencio. Por eso, hoy quiero contarte qué hicimos exactamente. Cómo reconstruimos mi salud desde adentro. ¿Qué vitaminas entraron en juego? ¿En qué dosis? ¿Cómo las tomé? Y sobre todo, ¿qué señales me dio el cuerpo para avisarme que algo no andaba bien? Y que hoy sé reconocer. Porque si yo a los 80 logré volver a caminar como a los 40, no fue por suerte. Fue por entender lo que realmente necesitaba. Y tú también puedes hacerlo. Después de recibir los resultados, sentí una mezcla rara entre tristeza y alivio. Tristeza porque había estado meses, quizás años, funcionando al mínimo sin saberlo. Alivio porque ahora tenía una explicación clara, medible, concreta. Ya no era solo la edad. Era un sistema agotado por dentro, sin los nutrientes esenciales para sostenerse. Sofía me lo explicó así, con palabras simples, como a una amiga. Abuela, tu cuerpo es como una casa. Si las paredes están bien pintadas pero los cimientos están agrietados, en cualquier momento todo empieza a fallar. Las vitaminas son esos cimientos invisibles que nadie mira, pero que lo sostienen todo. Y tenía razón. A medida que envejecemos, el cuerpo cambia de forma silenciosa. Ya no absorbe igual lo que comemos. El estómago produce menos ácido, lo que afecta la digestión de proteínas y la absorción de minerales. El intestino se vuelve más lento y selectivo. Y como si fuera poco, muchos medicamentos comunes, los que tomamos todos los días sin pensar, bloquean directamente la entrada de vitaminas clave. Por ejemplo, los antiácidos disminuyen la vitamina B12. Los diuréticos arrastran el magnesio y el potasio. La metformina reduce la absorción de folato y B12. Y eso sin contar el estrés celular, la inflamación crónica y la oxidación, que aumentan con los años y consumen literalmente los pocos nutrientes que nos quedan. Lo peor es que la mayoría de estos déficits no se sienten de inmediato. No duelen, no arden, no sangran, pero se manifiestan en formas que normalizamos: fatiga constante, mareos, caídas, debilidad al subir escaleras, temblores en las manos, confusión leve, cambios en el sueño, y hasta esa tristeza inexplicable que muchos adultos mayores arrastran sin saber por qué. Y ahí viene la gran trampa: como estos síntomas son difusos. Nadie sospecha de una deficiencia. Nos dicen que es normal, nos dan calmantes, nos recomiendan descansar más, y mientras tanto, el cuerpo se sigue deteriorando. Pero por dentro, la ciencia lo ha dicho con claridad. Un estudio del Journal of Clinical Nutrition demostró que personas mayores de 65 años con niveles adecuados de vitamina D y B12 tienen mejor equilibrio, menos riesgo de caídas y mayor velocidad de marcha que aquellas con deficiencia. Otro estudio, publicado en Neurology, mostró que bajos niveles de B12 están asociados a una mayor atrofia cerebral y disminución de funciones cognitivas, incluso sin síntomas evidentes. No estamos hablando de teorías, estamos hablando de datos duros, medidos, repetidos en miles de personas mayores. Y sin embargo, todavía son pocos los médicos que revisan el estado nutricional completo de sus pacientes mayores. A mí nunca me hablaron de esto, nunca me hicieron una medición de magnesio,
ni de vitamina K2 ni de B12 activa. Y cuando lo pedimos con Sofía, muchos se sorprendieron. ¿Para qué quieres eso, señora?, me dijeron. Pero yo ya sabía la respuesta, porque sin esas vitaminas, el cuerpo no puede hacer lo más básico: mantenerse en pie, pensar con claridad, moverse sin miedo. Piénsalo así: sin vitamina D, el calcio no se fija en los huesos. Resultado: osteoporosis silenciosa, pérdida de fuerza, fracturas. Sin B12 los nervios se desgastan. Resultado: entumecimiento, torpeza, mareos, confusión. Sin magnesio, los músculos no se relajan. Resultado: calambres nocturnos, tensión, insomnio. Sin vitamina K2, el calcio se va a lugares donde no debe: arterias, articulaciones. Resultado: rigidez, problemas circulatorios. Y lo más doloroso, todo eso puede empezar mucho antes de que los síntomas sean claros. Por eso es tan importante entender que en la tercera edad, comer sano no es suficiente. Hay que mirar más allá del plato. Hay que revisar si lo que comes realmente llega a donde debe llegar. Y si no, hay que ayudar al cuerpo, con suplementos adecuados, con formas de absorción más efectivas, con acompañamiento. No basta con decir yo tomo vitaminas si son de baja calidad o si el cuerpo no las puede procesar. Eso fue lo que hicimos con Sofía: entender mi cuerpo. No culparlo, escucharlo, no ignorarlo. Y poco a poco, construir desde adentro una base fuerte. Una que me devolviera lo que creía perdido: equilibrio, energía, seguridad. Lo más lindo de todo es que no se necesita una fortuna para empezar. Solo hace falta información clara, voluntad y, sobre todo, constancia. Y fue así como pasamos a la acción, una por una. Fuimos incorporando las vitaminas que mi cuerpo pedía, en dosis justas y formas bien pensadas. No todas a la vez, no en cápsulas genéricas, con atención, con seguimiento. Y los resultados, te los cuento ahora mismo. La primera que incorporamos fue la vitamina D3. No solo porque los análisis mostraban que estaba por debajo del mínimo, sino porque su ausencia estaba ligada directamente a mi debilidad muscular y a ese miedo constante de perder el equilibrio. Sofía me lo explicó con claridad. La vitamina D es como el interruptor que activa la fuerza. Si no está presente, los músculos no responden igual y los huesos se debilitan sin que lo notes. Empezamos con una dosis diaria de 2000 UI en gotas, justo después del desayuno. Nada complicado. En 3 semanas, empecé a sentir que podía sostenerme mejor de pie. Subía las escaleras sin esa sensación de temblor en las piernas. Dormía mejor. Y lo más increíble, ya no me dolían tanto las caderas al final del día. La segunda, y quizás la más poderosa para mí, fue la vitamina B12. Nunca imaginé que una sola vitamina pudiera estar detrás de tantos síntomas que arrastraba hace años: la torpeza en los dedos, el adormecimiento en los pies, los olvidos repentinos, la niebla mental. No eran cosas de la edad. Eran señales de un sistema nervioso que no estaba funcionando bien. Comenzamos con inyecciones semanales durante 1 mes. Luego pasamos a pastillas sublinguales. La diferencia fue brutal. Sentía los pies más firmes, el pensamiento más claro, menos confusión al hablar. Era como si se me encendiera una luz interna. Después vino el magnesio, ese mineral tan subestimado y tan necesario. Lo introdujimos porque cada noche me despertaba con calambres y los músculos de las piernas quedaban tensos como cuerdas. Sofía me explicó que el magnesio ayuda a relajar tanto el cuerpo como el sistema nervioso. Lo tomé en forma de citrato antes de dormir y no solo se fueron los calambres, también dormía más profundo y me levantaba con menos rigidez.
El insomnio, que había sido mi compañero silencioso por años, comenzó a desaparecer. La cuarta vitamina fue la K2, una de esas que nadie menciona, pero que cambia la jugada. Me sorprendió descubrir que, sin ella, el calcio puede terminar en las arterias en lugar de los huesos. Y eso explica por qué muchas personas mayores tienen los huesos frágiles y al mismo tiempo, las arterias endurecidas. Empezamos con una dosis baja, combinada con la D3 y el resultado fue progresivo. Mis análisis mejoraron, y el dolor articular en las rodillas disminuyó. No era milagro. Era pura bioquímica funcionando como debía. Luego vino la vitamina E, especialmente porque notaba mis manos frías todo el tiempo y una circulación deficiente. Sofía insistía en que la vitamina E es clave para proteger las membranas celulares y favorecer el flujo sanguíneo. Yo, sinceramente, no esperaba mucho, pero a las pocas semanas, noté que mis manos ya no estaban tan heladas, que podía escribir sin que se me entumecieran los dedos, y que caminaba con menos sensación de pesadez en las piernas. Era como si mi sangre volviera a moverse con ritmo. Finalmente, incorporamos el complejo B, ese conjunto de vitaminas que actúan como un motor energético. A esa altura, ya me sentía mucho mejor, pero había algo en las mañanas que me costaba levantarme con ganas. El complejo B fue la pieza que faltaba. Me dio vitalidad, mejor humor, menos sensación de agotamiento, y lo más curioso, también mejoró mi digestión. Empecé a sentirme más ligera después de comer, con menos hinchazón y más claridad mental. Cada una de estas vitaminas entró en mi rutina con respeto, observación y paciencia. No se trataba de llenar el cuerpo de suplementos sin control. Se trataba de escuchar las señales, medir, probar y ajustar. Porque no todos necesitamos lo mismo, pero todos necesitamos saber qué nos falta. Y algo más importante aún, buscamos siempre la forma de presentación más absorbible. Nada de pastillas genéricas que el cuerpo apenas procesa. Preferimos gotas sublinguales, cápsulas liposomales o versiones líquidas cuando era posible. Porque a mi edad, lo que importa no es solo qué tomas, sino cuánto realmente llega a donde debe llegar. Así, con ese plan, semana tras semana, fui sintiendo cómo volvía a mi cuerpo, cómo mis pasos se volvían más firmes, cómo mi mente se despejaba, cómo mi ánimo cambiaba sin que nada externo cambiara, porque todo estaba ocurriendo dentro de mí. Y cuando lo noté por completo, supe que esto no era un simple cambio nutricional, era una reconstrucción total desde adentro, una forma nueva de envejecer, más lúcida, más libre, más activa y sobre todo, con dignidad. Después de sentir el cambio en mi propio cuerpo, lo primero que pensé fue, ¿por qué no hice esto antes? Y la respuesta era simple porque nadie me lo explicó con claridad. Nadie me enseñó a mirar mis niveles, a interpretar las señales, a preguntarle al cuerpo qué le estaba faltando. Por eso, si tú estás leyendo esto, quiero que sepas que no necesitas esperar a que tu cuerpo te grite con dolor para empezar. Puedes comenzar ahora, con pasos sencillos y concretos, sin miedo ni complicaciones. El primer paso es hacerte un chequeo real. No basta con la analítica de rutina. Hay que pedir un análisis específico de vitaminas y minerales. Si no sabes cómo, apunta esto: vitamina D3, B12 ácido fólico, magnesio, ferritina, vitamina E. Y si es posible, homocisteína y perfil hepático. Estos indicadores muestran si tu cuerpo está absorbiendo, procesando y utilizando bien los nutrientes que consumes. No te preocupes si el médico no los solicita de forma automática. Puedes pedirlos tú, con tranquilidad. Solo necesitas decir,
Quiero revisar mis niveles nutricionales porque he tenido síntomas persistentes que no mejoran con medicación. Es tu derecho. Tu salud es tuya. El segundo paso es interpretar los resultados con alguien que sepa. Puede ser tu médico de cabecera, un nutricionista clínico o un profesional con experiencia en adultos mayores. No todos los valores normales son óptimos. A veces, estar en el rango bajo ya es motivo de síntomas. A mí me dijeron que mi vitamina D no estaba tan mal, pero estaba justo en el límite inferior, y con eso yo ya sentía dolor, debilidad y cansancio. Lo óptimo no es solo estar dentro del rango, sino estar en el punto donde el cuerpo funciona bien. El tercer paso es elegir las formas adecuadas de suplementar. En la tercera edad, la absorción es un desafío. Por eso, no todas las presentaciones funcionan igual. Las cápsulas duras muchas veces pasan intactas por el intestino. En cambio, las formas sublinguales, las gotas y los suplementos liposomales tienen mayor biodisponibilidad. Es decir, el cuerpo los absorbe y utiliza mejor. Aquí te dejo un ejemplo simple. Vitamina D3 en gotas, con una comida con grasa saludable. Vitamina B12 sublingual o inyectable si hay deficiencia severa. Magnesio en forma de citrato o bisglicinato, mejor por la noche. Vitamina K2 combinada con D3 en cápsula blanda. Complejo B en formato líquido o sublingual, por la mañana. Vitamina E natural, D-alfa tocoferol, nunca sintética, DL-alfa. El cuarto paso es crear una rutina. Las vitaminas no hacen magia de un día para otro. Requieren tiempo, constancia y respeto. En mi caso, armé una pequeña caja con todo lo necesario y puse un cartel en la cocina con horarios y dosis. Sofía me ayudó al principio, pero pronto ya lo hacía sola. Era mi ritual diario, como regar una planta que empieza a florecer. Y créeme cuando notas el cambio. Esa rutina se convierte en un acto de amor propio. Y el quinto paso, quizás el más importante, es observar tu cuerpo sin juzgarlo. Escucha cómo duermes, cómo te mueves, cómo te sientes al despertar, cómo está tu humor. Toma nota de los cambios. Un cuaderno simple puede ayudarte a seguir tu evolución. Así sabrás si vas en la dirección correcta, si necesitas ajustar algo, o si ya estás mejorando aunque sea poco a poco. No esperes cambios drásticos en una semana. Yo comencé a sentirme distinta después de los primeros 15 días. Pero el verdadero cambio vino al segundo mes. Me levantaba sin rigidez. Caminaba más suelta. Y lo que más me emocionó, volví a salir sola al parque. Sin miedo. Recuerda siempre, esto no es tarde para empezar. No importa si tienes 60, 70, 80 o más. Tu cuerpo aún puede recuperarse. Solo necesita que lo escuches, lo entiendas y le des lo que ha perdido con los años. No hace falta gastar una fortuna ni volverse experto en nutrición. Basta con tomar decisiones informadas y dar el primer paso con confianza. Yo empecé en silencio, casi sin creer del todo. Pero hoy miro atrás y me abrazo con ternura. Porque decidí cuidarme, cuando otros me decían que ya era normal sentirme así. Porque confié en mi intuición, porque, a pesar del miedo, me atreví a probar algo distinto. Y porque gracias a eso, hoy camino con paso firme, no solo por las calles, sino por la vida. Y llegó el momento en que me di cuenta de que no solo había recuperado el paso, sino algo mucho más valioso, la certeza de que, mientras respire, tengo la capacidad de reinventarme. Ese descubrimiento cambió todo. Desperté una mañana, abrí la ventana y sentí el sol tibio en la cara. No era un amanecer distinto a tantos otros, pero mi cuerpo lo percibía como si fuese la primera vez. Apoyé los pies en el suelo. Me incorporé sin crujidos ni titubeos y caminé hasta la cocina con una ligereza que me conmovió.
Fue entonces cuando supe que había atravesado la línea que separa la resignación de la esperanza. Me miré al espejo y no vi a la anciana que temía cada escalón. Vi a la mujer que alguna vez corrió detrás de sus hijos, que bailó boleros hasta el amanecer y que ahora podía volver a hacerlo. No por un golpe de suerte, sino porque decidí tratarme con la misma ternura con la que cuido a los demás. Sobra decir que hubo lágrimas, de alegría y de alivio, porque entendí que nunca es tarde para darse otra oportunidad. Esa mañana llamé a mis amigas del club. Les conté mi historia con la voz temblorosa de quien comparte un secreto largamente guardado. Les hablé de las vitaminas, de los análisis, de la paciencia. Algunas dudaron, otras se entusiasmaron. Todas querían saber más. Así empezó una pequeña revolución silenciosa. Formamos un grupo de apoyo para recordarnos las dosis, compartir recetas ricas en nutrientes y celebrar cada logro la primera noche sin calambres, el primer paseo sin bastón, la primera tarde sin esa niebla en la cabeza que antes nos obligaba a sentarnos un ratito hasta que se pasara el mareo. Con el tiempo el grupo creció. Se sumaron hijos, nietos, vecinos. Descubrimos que la verdadera fuerza se multiplica cuando se comparte. Cada testimonio encendía otra chispa. Una de las señoras que apenas se atrevía a salir al mercado ahora sube las escaleras del parque para ver la puesta de sol. Un caballero que llevaba años sin montar en bicicleta volvió a dar pedales junto a su nieto. ¿Y yo? Que durante mucho tiempo guardaba mis zapatos de baile por miedo a tropezar. Regresé a la pista. La primera canción la bailé con movimientos inseguros, casi contenida. La segunda la disfracé de prudencia. La tercera ya fue un vals completo, girando con los ojos cerrados, porque sentí que el suelo y mis piernas volvían a entenderse. En ese instante descubrí algo que quiero regalarte. La edad no es una sentencia, es un dato. Puede servir de excusa o puede ser el punto de partida para un nuevo capítulo. Y tú eliges qué papel juega. Yo elegí que fuese el comienzo de la etapa más consciente de mi vida. Con cada gota de vitamina, con cada paso firme, con cada respiración profunda fui escribiendo una promesa. Cuidaré este cuerpo porque es el único lugar donde viviré hasta el último día. Si has llegado hasta aquí y dentro de ti resuena la pregunta, ¿y si también pudiera lograrlo? No lo pospongas. Empieza hoy. Habla con tu médico, pide los análisis, busca asesoría, arma tu pequeño ritual. No necesitas grandes gestos ni un presupuesto imposible. Necesitas información clara, determinación y la paciencia amorosa de quien riega una planta cada día. Al principio parecerá que nada cambia, pero un día te sorprenderás caminando sin dolor, riendo sin fatiga, despertando sin miedo a caer al levantarte. Déjate acompañar. Comparte este mensaje con quien amas, con quien ves cansado, con quien cree que ya está muy mayor para mejorar. Porque la salud, a nuestra edad, es un acto colectivo cuando uno se cuida y lo cuenta. Abre el camino para que otros se atrevan. No soy una excepción. Soy la prueba de que el cuerpo humano, aún con 8 décadas de historias en los huesos, puede florecer de nuevo. Y cada vez que cruzo la plaza con paso ligero, cada vez que alguien me mira asombrado y pregunta mi edad, respondo lo mismo, con una sonrisa que sale del alma. Tengo 80, pero camino como de 40. ¿Quieres saber cómo escucha a tu cuerpo? Dale lo que le falta y verás que él hará el resto. Hoy te dejo esta invitación, promete cuidarte. Promete atender esas señales que hasta ahora has llamado cosas de la edad. Promete regalarte el derecho a sentirte fuerte otra vez. Y cuando sientas el cambio, compártelo. Porque tu historia puede ser la chispa que otro necesita para volver a ponerse de pie. La próxima vez que amanezca, abre la ventana, respira hondo y recuerda mientras haya vida. Siempre hay margen para mejorar.
Yo di el primer paso con 6 vitaminas. El siguiente paso te toca a ti.